Y para platicar un poco más acerca de estas conclusiones a las que se llegó en la cumbre del cambio climático que realiza la ONU, unas conclusiones que pues tardaron un día más de lo previsto, agradecemos mucho que nos tome de nueva cuenta la llamada Arlén Ramírez Uresti, ella es internacionalista del Instituto Tecnológico de Monterrey. Arlén, muy buenas tardes, muchísimas gracias por tomar esta comunicación para Iberoamérica al Día. ¿Cuáles son tus conclusiones respecto pues, a esta un poco diferente cumbre de COP24 allá en Katowice? ¿Cuáles son las conclusiones a las que tú llegas, tus perspectivas más importantes? Muchas gracias, Ana. Omar, qué gusto saludarlos y saludar a todo su auditorio. Pues, mire, históricamente este tipo de acuerdos no solamente sobresalen por retomar en esta ocasión el Acuerdo de París, que si bien es cierto es la base para el desarrollo de las nuevas políticas ambientalistas globales, pone también sobre la mesa un acuerdo de transporte público internacional en el cual los gobiernos se comprometen a verificar, ¿no?, esta normatividad local, desde lo local, para que pueda haber un impacto verdadero. Como bien decían, no hay un avance importante en el tema energético, en la regulación sobre el impacto energético en el calentamiento global, pero sí lo hay en acciones muy puntuales. Hay que resaltar que este esfuerzo que se ha alcanzado da frutos importantes en lo transversal, en que haya políticas conjuntas a nivel internacional, pero lo más relevante de esta sesión en particular de Polonia es justamente el que se va a actuar desde lo local hacia lo global para poder medir, evaluar y poder reestructurar y hacer ajustes que favorezcan más contundentemente el tema del cambio climático. Arlén, una pregunta que muchos se hacen después de este tipo de reuniones es, a partir de lo que comentas, lo que ya comentamos ¿son aplicables estas medidas? ¿Son funcionales? ¿Son vinculantes con los países o depende más de la voluntad de cada gobierno para aterrizar en tiempo y forma este tipo de medidas adoptadas? Pues mira, si bien es cierto, Omar, no son vinculantes, tú sabes que el respeto a la soberanía de los países es lo que enmarca todos los acuerdos y la acción global. Sí. Sin embargo, la voluntad política mostrada ante la urgencia de resolver y de contener el tema del cambio climático hoy en día, pues ha sido fundamental para lograr una muy exitosa cumbre COP24 en este momento. Arlén, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves la situación de, este presupuesto que se plantea, este apoyo económico a los países en vías de desarrollo, como por ejemplo, pues muchos que hay en América Latina? ¿Qué tan probable es que se asigne estos presupuestos y de dónde vendría el dinero exactamente? Pues mira, es preocupante si lo vemos y lo aterrizamos como ejemplo en el caso de México, en donde un paquete presupuestal 2019, en vez de sumar un porcentaje importante a las acciones ambientales, pues contempla una contracción. Entonces, si seguimos ese ejemplo y vemos otros ejemplos en América Latina donde la parte presupuestal será complicada para 2019, pues definitivamente tenemos en ese sentido acciones que quizá pudieran estar limitadas de entrada en 2019 por los presupuestos locales. Hay que resaltar que Estados Unidos ha dejado de financiar programas importantes en lo internacional y que si bien es cierto no financia estas acciones derivadas del Acuerdo de París, definitivamente sí soportaban un entramado de políticas internacionales y de organismos, ¿no? Ahora con estos cambios también a nivel internacional y de los Estados Unidos en particular, pues definitivamente se genera un quiebre, ¿no?, en el flujo de recursos internacionales que costará mucho más, porque además hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues la situación también en Unión Europea, que no es sencilla y que ante la salida de Gran Bretaña, el Brexit en próximo marzo probablemente, pues también de ahí se desprenderá un ajuste presupuestal importante. Y eso que comentas es interesante, Arlén, respecto a la posición de Estados Unidos, quien el gobierno de Donald Trump pues prácticamente no cree en esto que está sucediendo del cambio climático, rechaza todas estas medidas, no firmó lo sucedido o no forma parte de estas reuniones, negó el Acuerdo de París, en fin, y eso preocupa porque también son de las naciones como las grandes potencias mundiales que más contaminan. En ese sentido, ¿cómo debemos de preocuparnos? Muchas personas son fatalistas, científicos, hablo de científicos, y dice o predice que estamos al límite de que esto ya no sea, de que ya no podamos dar vuelta atrás en los efectos del cambio climático.
Por supuesto, Omar, fíjate que justamente en los próximos 12 años se deberán ver avances contundentes, ¿no? De contención, sobre todo hacia el deterioro ambiental en el mundo y sobre todo, como decían bien, a no mantener un alza en los grados de temperatura global. Y en ese sentido, pues tenemos que admitir que para este momento es definitoria la participación y la suma de voluntades. En el caso de los Estados Unidos vemos la falta de voluntad política y, como dices, el escepticismo del presidente Trump. Ya lo hemos comentado, definitivamente lo atribuye a un tema comercial más que a un tema de realidad y más que científico, pues de pruebas evidentes, ¿no? Sí. Yo creo que es el momento en el que los países, el concierto de las naciones, deben buscar hacer un frente común con o sin los Estados Unidos o las grandes potencias que no se han querido sumar. Y finalmente tendría que ser de manera contundente la acción, insisto, desde lo local hacia lo internacional para poder generar este tipo de acción. Arlene, pues 12 años es lo que proponen los científicos como el tiempo que nos queda para poder pues todavía hacer algo para revertir la situación que se está viviendo con el cambio climático, así que pues estaremos muy pendientes de pues cómo se van gestionando las resoluciones y los acuerdos a los que se llegaron en esta COP24. Te agradecemos mucho este análisis, este comentario y seguimos al habla. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias por la oportunidad. Saludos. Hasta luego.